Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Italia con el corazón, últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Auge de la industria editorial. Entre 1950 y 1960 hubo un despegue inusitado de empresas editoriales. Fue el caso de la librería Vedut de Félix de Vedut y la fundada por el padre Félix Restrepo, Editorial Voluntad. Para la década de los años 50, Vedut compró la Editorial Voluntad y logró una de las mayores expansiones empresariales de la época. En 1960, lo que se había conocido como la Editorial Carvajal se transformó en la Editorial Norma, que con el tiempo sería una de las más reconocidas en todo el país. Junto a este auge de editoriales nacieron también algunas con temas especializados como fueron Temis y Legis, ambas enfocadas en textos de carácter político y de derecho. ¿Saben qué año se creó el Instituto Caro y Cuervo? No. 1942. El Instituto Caro y Cuervo, que había sido creado en 1942 por el Ministerio de Educación en cabeza de Germán Arciniegas, tenía como objetivo continuar con una tarea que Rufino José Cuervo había iniciado en Bogotá en 1872, la creación del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. En este auge de editoriales e imprentas, se dio por primera vez en Colombia un incremento en los niveles de escolaridad y alfabetismo, gracias al aumento en la producción de libros educativos. Muchos títulos venían de España, muchos de los catálogos editoriales de las editoriales españolas se leían y se leían en las librerías. Era mucho más fácil importar libros y los libros eran menos costosos y por eso leímos muchas cosas de muchas editoriales españolas. Pero poco a poco, digamos, la conformación de unas editoriales latinoamericanas fue forzando a crear divergencias y a crear como abanicos más grandes en los catálogos editoriales y la gente podía empezar a leer cosas distintas a lo que venía directamente de España. En los años 70, la industria del libro se consolidó con el proceso de sustitución de importaciones que hacía que los productos importados fueran reemplazados por libros producidos dentro del país. Con esto se le dio un apoyo a la literatura colombiana, pues editoriales tradicionales como Norma y algunas nuevas como Tercer Milenio y Oveja Negra vieron en los autores colombianos la posibilidad de expandir el mercado a áreas internacionales. Con una internacionalización de los catálogos, los escritores continentales se hacen más visibles internacionalmente. Y dos, con la apertura, digamos, de un poquito más hacia los 90, líneas de apertura con el lenguaje tecnológico y con la posibilidad de leer autores que antes no eran frecuentemente encontrados en las librerías, pero que llegaron vía importación. Los años 80, reconocidos en todo el mundo por el surgimiento de cientos de formas de contracultura, fueron una época de grandes cambios en nuestro país. Durante la década de los 80, la economía del libro colombiano se abrió camino en el mercado internacional y el país empezó a convertirse en una de las potencias de impresión, producción y distribución de libros, objetivo que se logró parcialmente en los años 90, siendo solamente superada por México, Brasil y Argentina. Probablemente alguien que compra 3 o 4 libros al año solo los compra en la Feria del Libro. La tasa de lectura en Colombia está en 1.6, lo que quiere decir que cada colombiano lee un libro, 0.6. Eso hace que la Feria del Libro se vuelva importantísima en esa estadística y que sea la única ventana que tiene editorial un renglón importante de población colombiana. Aunque en 1936 Jorge Eliezer Gaitán ya había llevado a cabo la primera Feria del Libro de Bogotá, no fue sino hasta 1988 que se hizo la gran inauguración de la Feria Internacional del Libro, un evento que desde entonces se celebra en el mes de abril y que congrega editoriales nacionales e internacionales, además de una cuota de escritores invitados. En el 2007, Bogotá fue declarada Capital Mundial del Libro por la UNESCO, siendo la 7ª ciudad del mundo en recibir este reconocimiento. Hablando de libros, hay gente que niños que ni siquiera han cogido libros. Entonces son cosas así que se necesitan para retroalimentar.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.